Bueno muchachos, vamos a empezar con nuestra primera tutoría. Como ya saben, está titulada como Principios Básicos en Nefrología. Les quería dar las gracias por la gran asistencia que ha habido a las tutorías presenciales. Y bueno, como ya saben, mi nombre es Alejandro Velandia y vamos a empezar con una pequeña introducción. Después vamos a hablar de la anatomía y cómo se irriga el riñón, de cuál es la relación entre la estructura y la función del glomérulo y los túbulos renales específicamente, después de cómo se va a regular el riñón, tanto intrínseca como extrínsecamente, de cuáles son sus funciones endocrinas y un pequeño abrebocas a la terminología que usarán en el IAS. Entonces, como ya saben, este es nuestro plan de trabajo. A manera de resumen, vamos a abordar el primer caso con su respectivo simulacro. Vamos a tener una tutoría de semiología. Va a ser un poco extensa porque tanto la Fundación Cardioinfantil como MEDRI les piden que sepan analizar y pedir los paraclínicos que van del sistema renal. Les piden que sepan de lesión renal aguda, de nefrolitiasis e incluso de infección de vías urinarias. Después vamos a abordar el segundo caso de enfermedad glomerular con su respectivo simulacro y vamos a tener una tutoría donde vamos a integrar tanto básicas como clínicas para que queden preparados para su MRC. Ahora, muchachos, este es un IAS que, como se han dado cuenta, les permite integrar mucho, porque tiene cosas de bioquímica, tiene cosas de hemato-onco, líquidos, neumo, endocrino, cardio. Entonces la idea es que lo aprovechen para prepararse lo más que puedan para su práctica clínica. Entonces empecemos un poco con anatomía. Como ya saben, el riñón es un órgano par que está ubicado en la parte posterior de la cavidad abdominal. Es importante que se denomina como retroperitoneal, esto debido a que está posterior a la lámina visceral del peritoneo. Entonces, como al ser un órgano par, va a ser diferente. Entonces va a tener un riñón derecho que va a estar un poco más inferior por su relación anatómica con el hígado. Entonces al estar más inferior va a estar entre T12 y L3 y L4. Va a ser un poco más corto y va a estar más lateral. Aparte de eso, va a estar recubierto solo por la costilla número 12. En cambio, el riñón izquierdo va a estar más superior, va a estar entre T11 y L2 y L3, va a ser más largo, va a tener, va a estar más hacia la línea media y va a estar recubierto por la costilla número 12 y la costilla número 11. Entonces, vamos a tener unos puntos de referencia. El riñón va a tener un polo superior, un polo inferior, un borde lateral, un borde medial, una cara anterior y una cara posterior que no podemos evidenciar en esta imagen. ¿Para qué van a ser importantes estos puntos de referencia? Para poder ubicar bien las relaciones anatómicas. Las relaciones anatómicas van a depender de dos cosas, como ya sabemos, de qué riñón sea y dos, de su relación con el peritoneo. Entonces algunas relaciones van a estar en contacto directo con el peritoneo y otras van a estar en contacto directo con el riñón. Entonces para el riñón derecho, en contacto directo vamos a tener en su polo superior la glándula suprarrenal derecha, en su borde medial la porción descendente del duodeno, en su borde lateral el ángulo cólico derecho y en relación con el peritoneo vamos a tener en su polo superior el hígado y en su polo inferior el intestino delgado. El riñón izquierdo va a tener más relaciones. Entonces, en contacto directo vamos a tener en su polo superior la glándula suprarrenal izquierda, en su borde lateral hacia superior vamos a tener el ángulo cólico izquierdo y hacia inferior el colon descendente. En su cara anterior vamos a tener el páncreas. En contacto con el peritoneo, en su polo superior hacia el borde lateral vamos a tener el vaso, hacia el borde medial vamos a tener el estómago o en su cara anterior. Y en su polo superior e inferior vamos a tener el yeyuno, polo inferior del riñón izquierdo, yeyuno. Entonces, también hay que tener en cuenta algunas relaciones que van a tener los dos riñones, como lo son el diafragma hacia su polo superior y hacia su cara anterior el psoas principalmente. Entonces, esta imagen es muy importante para que se den cuenta que el riñón no es fácil de palpar y esto va a ser importante para las maniobras que vamos a ver en la tutoría de semiología. Pero bueno, entonces, ¿por qué va a ser difícil de palpar? Porque va a estar recubierto por una cápsula adiposa. ¿Por qué va a estar formada la cápsula adiposa? Evidentemente por tejido adiposo y por la fascia renal anterior y la fascia renal posterior.
La fascia renal va a venir de una fascia que se llama la fascia transversal. Esta fascia transversal, en conjunto con la fascia renal posterior, me va a formar el cuerpo adiposo pararrenal. Entonces, además de estas fascias y el tejido adiposo que está ahí, va a tener otras relaciones y lo van a hacer difícil de papar. Está el músculo psoas mayor, que va a estar aún en una relación como más directa con el uréter, y va a ser importante porque nos va a permitir visualizar como punto de referencia el uréter en resonancias nucleares magnéticas y en TACs. Entonces, además de eso, vamos a tener el músculo cuadrado de los lomos hacia posterior y hacia lateral los músculos anterolaterales de la pared. Y hacia anterior, pues como ya dijimos, el peritoneo. Listo. Hablemos un poco de la estructura interna del riñón. El riñón va a tener una cápsula renal. La cápsula renal va a ser una capa serosa muy delgada, fácilmente desprendible. Después vamos a tener una corteza renal y una médula renal. La médula renal va a tener columnas y pirámides. La columna simplemente va a ser la extensión de la corteza y la pirámide va a ser donde se va a fabricar la orina, y va a tener en el vértice algo denominado la papila renal. La papila renal nos permite comunicar la pirámide con el cáliz menor. El cáliz menor va a comunicarse con el cáliz mayor con la pelvis renal y la pelvis renal hacia el uréter. Entonces hablemos un poco de cómo se irriga el riñón. El riñón se irriga gracias a la arteria renal. La arteria renal es procedente de la aorta abdominal. Entonces es importante, al igual que los dos riñones tienen relaciones anatómicas y están ubicados en partes diferentes del cuerpo, las arterias también van a ser diferentes. La arteria renal derecha va a ser un poco más larga, va a pasar posterior a la cava inferior, y la arteria renal izquierda va a ser más corta. Además, es importante también el flujo venoso. ¿Por qué va a ser importante el flujo venoso? Por dos cosas. Uno, por una patología que es bastante en general, como les gusta mucho preguntar a los internistas y a los cirujanos, y es la pinza de la arteria mesentérica superior con la vena renal. Pero también es importante para los trasplantes renales. Se va a preferir trasplantar el riñón izquierdo precisamente porque la vena renal izquierda es más larga. En la tutoría de enfermedad renal crónica les explico más a profundidad por qué es importante, pero básicamente el riñón izquierdo es el que se prefiere trasplantar, o el que se prefiere que el donador dé como tal. Ahora vamos a tener una macrocirculación y una microcirculación. La macrocirculación inicia con la arteria renal. La arteria renal se va a subdividir en una arteria renal anterior y una arteria renal posterior. La arteria renal después, como puede ser como anterior o posterior, va a dar una rama que va a ser la rama segmentaria. Pues como su nombre lo dice, va a ir a los distintos segmentos del riñón. Después va a ir la interlobar. La interlobar va a ir por la columna renal. Después de la columna renal nos va a dar lugar a una arteria arqueada o arciforme. Se va a llamar así precisamente porque se arquea buscando tener la misma forma de la pirámide renal. Después de la arteria arqueada van a salir las interlobulillares, que van a ser unas ramas que van a ir hacia la corteza renal. Esto es la macrocirculación. Después viene la microcirculación. La microcirculación inicia con la arteriola aferente. Como nemoctecnia, la arteriola aferente A hacia adentro. Después vamos a tener la red capilar glomerular. Después vamos a tener la arteriola eferente exit por la E. Y después vamos a tener la red capilar peritubular. ¿Por qué es importante? Por dos cosas. Uno, la red capilar peritubular me va a permitir los procesos de secreción y reabsorción, y aparte esta red, específicamente la que está cerca al túbulo contorneado proximal, me va a ayudar a la generación de eritropoyetina, y después pues vamos a volver al flujo venoso. Entonces este es un esquema porque al doctor Cediel le gusta bastante preguntar de esto. Entonces tenemos en amarillo la macrocirculación, en rojo la microcirculación y en azul el flujo venoso. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de la nefrona? La nefrona va a estar compuesta por el corpúsculo renal, después por el túbulo contorneado proximal, que tiene 3 divisiones. Después vamos a tener el asa de Henle descendente, que va a tener una porción fina, una porción gruesa,
el asa de Henle ascendente, que también va a tener una porción fina y una porción gruesa. Después vamos a tener el túbulo colector distal, el túbulo contorneado distal, perdón, que asociado al corpúsculo renal nos va a formar la mácula densa. Después vamos a tener el túbulo de conexión, solo aparece en Borón, pero a los doctores de fisio les encanta este libro, entonces pues se los dejo ahí. Y vamos a tener el túbulo colector, que se va a dividir en 4 zonas: inicial, cortical, porque está en la corteza; medular externa, porque está en la médula externa; y medular interna. Ahora, es importante que tenemos dos tipos de nefronas. Las más comunes van a ser las nefronas superficiales. Estas van a ser las que van a predominar. También son llamadas nefronas corticales. Y las que no son tan comunes, que son las nefronas yuxtamedulares o de base recta. Pero estas van a tener una importancia muy grande, y es porque principalmente nos van a ayudar a concentrar la orina. Por eso van a ser importantes. Entonces, histológicamente nos van a importar dos cosas: los rayos medulares, que básicamente van a ser los túbulos colectores, y vamos a tener los laberintos corticales, que básicamente es que va a estar lleno de vasos y de glomérulos. Por eso lo vamos a diferenciar. Túbulos, si veo glomérulos, va a ser un laberinto cortical. Si no veo glomérulos ni vasos, va a ser un rayo medular. Entonces, hablemos de cuáles son las funciones del riñón. Las funciones del riñón se pueden dividir en tres: excretoras, reguladoras y fabricadoras o activadoras. Entonces, las excretoras van a incluir la más conocida, que va a ser eliminar tanto los desechos del metabolismo como de la ingestión. Además de eso, podemos excretar hormonas y fármacos. Las reguladoras van a hacer que vamos a regular el balance hidroelectrolítico, la presión arterial y el equilibrio ácido-base. Y las fabricadoras o activadoras se van a subdividir en la fabricación de eritropoyetina, la activación de la vitamina D, la secreción de renina y pues algunos procesos adicionales como es la gluconeogénesis, que como sabemos también la puede hacer el hígado. Ahora, ¿cómo va a funcionar estas funciones, valga la redundancia? Entonces, lo que está en amarillo, naranja, básicamente lo va a hacer la nefrona. Entonces, la nefrona, el corpúsculo renal, nos va a permitir la filtración. Pero además necesitamos unos mecanismos complementarios, que van a ser la reabsorción y la secreción. La reabsorción es pasar elementos de la luz de la nefrona al intersticio, y la secreción es pasar elementos del intersticio a la luz de la nefrona. ¿Para qué? Para cumplir como la meta final, que es la excreción. Entonces, hablemos del glomérulo. Pero para entender el glomérulo o el corpúsculo renal es importante entender por qué está compuesto. Entonces, inicialmente está compuesto por la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, la red capilar glomerular y el aparato yuxtaglomerular. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. El espacio de Bowman está conformado por la cápsula de Bowman, que se va a dividir en dos: una hoja parietal, que va a ser epitelio simple plano, y después vamos a tener una capa visceral o una hoja visceral, que va a ser específicamente por podocitos y células mesangiales. Entonces, de los podocitos vamos a hablar más adelante, pero las células mesangiales, lo importante es que cubren los lugares que los podocitos no pueden cubrir. Además de eso, se ha asociado a soporte mecánico del glomérulo, mantenimiento de la membrana de filtración glomerular, regulación del flujo arterial y respuesta inflamatoria. Pero lo más importante es que nos van a ayudar a formar el espacio de Bowman junto con los podocitos. Vamos a tener la red capilar glomerular y el aparato yuxtaglomerular, que es muy importante porque básicamente pues nos ayuda a secretar renina, nos ayuda a controlar algunas cosas como la presión arterial, entre otros. Ahora, aquí pueden ver pues una imagen de histología. Si quieren profundizar, pues la pueden ver. Pero vamos a tener un elemento muy importante, que es la barrera de filtración. ¿Qué es la barrera de filtración? Es esto que vemos acá. Entonces, la barrera de filtración va a estar compuesta por tres elementos: el capilar, la membrana basal y los podocitos de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, van a tener unas características específicas cada uno de ellos. Entonces, la luz capilar, el capilar por sí,
va a tener unos orificios. Estos orificios van a hacer que se denominen capilares fenestrados. ¿Por qué es de importancia que sean fenestrados? Es de importancia porque los vuelve hasta 400 veces más permeable que un capilar, por ejemplo, un músculo liso. La membrana basal va a ser importante porque tiene dos compuestos. Va a tener heparansulfato y va a tener colágeno tipo 4. El heparansulfato le va a dar la carga negativa a la membrana y el colágeno tipo 4 le va a dar la elasticidad que necesita y la rigidez, a veces dependiendo de su función. Ahora, los podocitos van a tener algo que se llaman pedicelos. Los pedicelos van a ser, como su nombre lo dice, pies, entre comillas. Estos pies van a tener una proteína muy importante que me va a generar el diafragma de hendidura. Esta proteína se llama la nefrina. La nefrina es importante porque se va a asociar a la actina y va a ayudar a la contracción y al mantenimiento del espacio de este diafragma de hendidura. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Esto lo podemos resumir en esta tabla. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué se filtra y qué no se filtra? Entonces van a depender de dos cosas, de su carga y de su tamaño. Entonces, las moléculas menores a 18 Armstrongs van a ser filtradas sí o sí, van a pasar muy fácilmente la membrana. Las moléculas que están entre 18 y 42 Armstrongs van a depender de su carga. Entonces, si son negativas, como la albúmina, pues no van a pasar, se van a repeler. Y las que son mayores a 42 Armstrongs simplemente no van a pasar por los capilares fenestrados, básicamente. Y pues asociado a su carga, pues no nos va a importar la carga, simplemente no van a pasar. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero hace falta algo, y se llaman las fuerzas de Starling. Sin las fuerzas de Starling, el riñón no funcionaría, la nefrona no funcionaría. Entonces, ¿por qué? Porque las fuerzas de Starling me van a generar unas diferencias de presiones. Entonces, la red capilar glomerular va a tener una presión mayor que la cápsula de Bowman, entonces, o el espacio de Bowman, dándonos así una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Entonces, pongamos esto en contexto. Si al riñón le llega el 20% del gasto cardíaco, o sea, más o menos 1.2 litros, de los cuales evidentemente lo que son hematíes, glóbulos blancos, proteínas, plaquetas, no van a pasar por su tamaño, me queda un 50% de flujo plasmático que sí podría ser filtrado, o sea, más o menos 600 mililitros. De esos 600 mililitros solo va a ser filtrado 125 mililitros. Entonces la tasa de filtración glomerular del riñón normal es de 125 mililitros. Uno dice como, bueno, es poquito. En realidad no, en realidad estamos filtrando 7.5 litros cada hora y 180 litros al día. Entonces el riñón filtra casi 40 veces el gasto cardíaco en un día, porque va a filtrar 180 litros. ¿Y esto por qué es importante? Esto va a ser importante porque nos da lugar a la importancia de lo que son los túbulos renales. ¿Por qué? Porque esos 180 litros que el riñón filtra al día, solo excretamos de 1 a 2 litros. Entonces el 99% de lo que el riñón filtra va a ser reabsorbido por los túbulos renales. Esto va a variar dependiendo pues del grado de hidratación. El riñón puede llegar a excretar hasta 23 litros o va a tener algo que se llama la pérdida obligatoria de agua, que van a ser 400 mililitros. Necesita excretar sí o sí, así esté en el peor grado de deshidratación nuestro paciente, 400 mililitros, porque eso es lo necesario para eliminar las toxinas. Entonces va a salir una orina muy concentrada, pero con muy poca agua. Entonces, ¿cómo van a hacer esta función los túbulos? Para eso necesitamos entender primero la estructura de los túbulos o específicamente de las células. Entonces las células van a tener cuatro caras. Nos van a importar la cara apical o de la luz, que va a tener microvellosidades, y la cara vasolateral, que pues no va a tener vellosidades y va a estar en contacto con el intersticio o a veces puede estar en contacto directo con los capilares. Si no nos dicen cuál es cuál, ustedes la pueden diferenciar porque la cara apical, que está en contacto con la luz de la nefrona, va a tener las uniones estrechas que van a unir las células de los túbulos. Entonces así pueden diferenciar cuál es cara a cara o cómo ubicarse. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿cómo lo van a hacer? Para pasar solutos o moléculas
de un lado al otro van a tener dos rutas. Vamos a tener la ruta paracelular, que va a ser a través de las uniones estrechas, y la ruta transcelular, que va a ser a través de las dos caras de la nefrona o de las células. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar gracias, como ya lo sabemos, a gradientes químicos y eléctricos. Entonces, el gradiente químico nos da como una manera de entender los distintos transportadores, y por eso se los pongo, para que más o menos los tengan en cuenta. Entonces, de la luz al interior de la célula, como en la luz hay una mayor concentración, va a pasar por transporte pasivo, ¿cierto? No va a necesitar, no va a necesitar energía. En cambio, para pasar del interior de la célula al espacio intersticial necesita de transporte activo, o sea, básicamente vamos a necesitar de energía. Por eso, en el riñón siempre va a estar la bomba sodio-potasio ATPasa en la cara vasolateral. Siempre, muchachos. Sodio-potasio ATPasa, cara vasolateral, no se les olvide. Y este gradiente electroquímico me va a generar un gradiente eléctrico. Este gradiente eléctrico me va a generar algo que se llama la fuga de retorno. Básicamente es que un poquito de sodio por la ruta paracelular va a volver a la luz. En eso se define. Entonces, hablemos ahora sí de cada parte de la nefrona. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener cuatro cosas que nos importan, como cuatro mecanismos. Como ya les mencioné, la sodio-potasio TPasa siempre va a estar en la cara vasolateral. Aparte de eso, vamos a tener un transportador cloro-bases, vamos a tener un transportador sodio-hidrogeniones, y este sodio-hidrogeniones nos va a ayudar junto a la anhidrasa carbónica a la regulación del bicarbonato. Entonces, a manera de resumen, vamos a reabsorber sodio, cloro, bicarbonato, potasio, ¿cierto? Y vamos a secretar hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. Pero también vamos a tener otras funciones importantes en el túbulo contorneado proximal, que va a ser la glucosa, una de ellas. ¿Por qué va a ser importante la glucosa? Porque va a tener una particularidad, y es que el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, o sea, la glucosuria es patológica. ¿Por qué es patológica? Porque estos transportadores se van a saturar de una manera, o sea, no son fáciles de saturar. ¿Por qué no son fáciles de saturar? Para que se empiecen a saturar necesitamos que haya más o menos 180 miliosmoles de glucosa en el sangre. Y para que se saturen completamente, alrededor de 300 y 400. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de dos transportadores en dos lugares diferentes. Lo vamos a tener en el túbulo proximal inicial, vamos a tener los SGLT2, que van a pasar con una estequiometría de 1 a 1. O sea, por cada glucosa que paso un sodio. Y en el túbulo proximal vamos a tener en la tercera parte del túbulo proximal vamos a tener los SGLT1. Los SGLT1, por cada glucosa que pase, van a pasar dos sodios. Entonces va a tener una estequiometría de 2 a 1. Ahora, ¿cómo los voy a diferenciar? Porque los primeros son muy sensibles pero poco específicos. O sea, los SGLT2 van a intentar meter toda la cantidad de glucosa que puedan. Como estos ya metieron toda la cantidad de glucosa que podían, estos van a tener que ser muy específicos. O sea, los SGLT1 van a ser muy específicos porque necesitan captar el poquito de glucosa que se les pasó a los de arriba. Entonces van a ser muy poco sensibles pero muy específicos. Además de eso, vamos a tener las proteínas que van a ser básicamente reabsorbidas por vesículas, y los péptidos y aminoácidos, que van a tener tres formas. La primera, pueden pasar pues a través de otros aminoácidos, entonces hay un intercambio, saco unos aminoácidos y meto otros. Pueden pasar por difusión pasiva junto al sodio y al cloro, o pueden simplemente intercambiarse por pasar con hidrogeniones también. Ahora, el asa de Henle, bueno, importante, como ya saben, el túbulo contorneado proximal pues va a reabsorber el 70% del agua y por ende de sodio y por ende de agua y cloro. Van a pasar por ósmosis los otros dos. Ahora, el asa de Henle tenemos que entenderla como un conjunto.
Entonces, ¿por qué la tenemos que entender como un conjunto? Porque el asa de Henle descendente va a depender del ascendente. Y esto se le denomina el sistema multiplicador contracorriente. ¿Qué significa el sistema multiplicador contracorriente? Básicamente nos ubicamos en el asa de Henle ascendente, donde como ya sabemos es impermeable al agua y solo va a reabsorber solutos. Entonces voy a empezar a reabsorber sodio y cloro, me va a generar una hipertonicidad en el espacio intersticial y esa hipertonicidad me va a generar que por ósmosis y por difusión pasiva el asa de Henle descendente secrete agua, perdón, reabsorba agua. Entonces voy a reabsorber agua. Al reabsorber agua, esto me va a generar algo que se llama un mecanismo de retroacción positiva. ¿Qué es el mecanismo de retroacción positiva? Básicamente es que entre más solutos saque el asa de Henle ascendente, más agua va a botar el asa de Henle descendente y por ende más concentrada le va a llegar la orina. Entonces se forma un ciclo vicioso. Boto más sodio, me llega más, tengo que botar más. ¿Por qué? Porque está más concentrado. Esto se tiene que regular de alguna forma. Se va a regular gracias al intercambio contracorriente. ¿Qué es el intercambio contracorriente? El intercambio contracorriente es básicamente que cuando hay mucha concentración de la orina, van a empezar a funcionar las acuaporinas en el asa de Henle. No se sabe bien en qué parte funciona. Algunos dicen que es en la parte ascendente porque tiene que concentrarse antes de que empiecen a funcionar. Entonces pues se dice que el asa de Henle ascendente puede reabsorber agua gracias a las acuaporinas, pero no tiene mucha lógica por lo que es impermeable. Entonces mucha gente dice que igual es el asa de Henle descendente. Entonces pues no se sabe muy bien al respecto, pero sí se sabe que hay un intercambio contracorriente que busca regular este ciclo vicioso. Además, aunque no tiene que ver directamente con el asa de Henle, sí hay algo muy importante y es la urea. ¿Por qué va a ser importante la urea? Porque va a permitir que el túbulo colector en parte funcione. ¿Y eso qué tiene que ver con el asa de Henle? Básicamente porque el túbulo colector va a reabsorber urea, la urea va a ir al espacio intersticial, esto me va a generar una hipertonicidad del espacio intersticial y por ende el túbulo colector va a reabsorber agua. Pero la urea se recicla y vuelve a entrar a circulación en la nefrona gracias a el asa de Henle, que pues básicamente se secreta en el asa de Henle ascendente. Entonces pues se va a secretar en el asa de Henle ascendente y pues va a volver. Por eso es importante la urea. Ahora, hablemos de la parte ascendente del asa de Henle. Es muy importante que tenemos la bomba sodio-potasio 2-cloro y como ya les mencioné siempre, bueno, en la cara apical y como ya les mencioné siempre, la bomba sodio-potasio ATPasa en la cara vasolateral. Entonces voy a reabsorber sodio, cloro, bicarbonato y potasio. Ahora, aquí es un punto en el que quiero que pongan atención. Y es que el potasio va a tener dos rutas. El potasio va a poder, dependiendo del gradiente electroquímico, ir a la parte vasolateral o devolverse a la luz. ¿Por qué se va a devolver a la luz? Porque si yo devuelvo a la luz el potasio, me va a permitir que por difusión pasiva por el espacio paracelular pasen magnesio y calcio. Lo reabsorba tanto magnesio como calcio. Entonces, en esta parte voy a reabsorber sodio, cloro, bicarbonato, potasio, calcio y magnesio. Como ya saben, el magnesio y el calcio son dependientes del potasio. Y voy a secretar hidrogeniones, sí o sí. Ahora, en el túbulo contorneado distal voy a tener la bomba sodio-cloro. Va a haber otra cosa importante y es la PTH, la paratormona. La paratormona se va a unir a un receptor y me va a generar que yo pueda reabsorber más calcio. Para eso va a ser importante la paratormona en el riñón. El túbulo contorneado distal me va a generar absorción de calcio. Y como ya sabemos, siempre la bomba sodio-potasio ATPasa en la cara vasolateral. Entonces básicamente voy a reabsorber sodio, cloro, importante, bajo efectos de la paratormona, calcio. Y pasamos al túbulo colector. El túbulo colector básicamente me va a reabsorber sodio y agua. Y voy a secretar potasio, hidrogeniones y bicarbonato. Aquí vamos a tener dos cosas importantes, o acción de dos hormonas. Pero para eso necesitamos saber que el túbulo colector va a tener tres tipos de células. Vamos a tener unas células principales y unas células intercaladas. Las células intercaladas se dividen entre alfa y beta.
Las beta no nos importan mucho, las alfa más o menos. Las que más nos importan son las células principales. Las alfa nos pueden llegar a importar porque también ahí se puede unir la aldosterona y generar pues reabsorción. En cambio, en las células principales va a ser muy importante porque actúan las dos hormonas. Entonces la aldosterona me va a activar los ENaC, los canales de sodio epiteliales. Muy importante, acuérdense, canales de sodio epiteliales. ENaC actúan en el túbulo contorneado, en el túbulo colector. Y voy a tener la ADH que se va a unir a los receptores B2 y pues por el medio de acuaporinas me va a permitir el ingreso de agua. Voy a reabsorber agua por medio de la ADH. Entonces, pasemos a cómo se regula el riñón. Entonces, ¿cómo se va a regular el riñón? El riñón se va a regular por mecanismos extrínsecos e intrínsecos. ¿Cuáles van a ser los extrínsecos? Uno, la respuesta miógena, que básicamente es que ante un cambio en la presión arterial, o sea, si yo disminuyo la presión arterial, voy a dilatar el músculo de la arteriola aferente y voy a mantener la tasa de filtración glomerular, que es mi objetivo, mantenerla igual. En cambio, si tengo un aumento de la presión arterial, voy a vasoconstreñir la arteriola aferente y eso me va a generar que tampoco cambie. Y el segundo mecanismo intrínseco va a ser la retroalimentación túbulo-glomerular. Esto les encanta a los doctores de fisio. De hecho, hay una clase en la que se gastan como media hora, pero se los resumo así de fácil. Entonces, ante un estímulo como es el aumento de la presión arterial o de la tasa de filtración glomerular, la mácula densa va a censar el aumento de sodio y de cloro. Al censar el aumento de sodio y cloro, lo que va a hacer es aumentar la producción o el funcionamiento del transportador sodio-cloro-potasio. El aumento de ingreso principalmente de cloro va a generar la despolarización de la célula. La despolarización de la célula me va a dejar entrar calcio. Al entrar calcio, la mácula densa va a liberar adenosina y ATP. La adenosina se me va a unir al receptor A1. Al unirse a este receptor A1 me va a generar la contracción de la arteriola eferente y así disminuyo la tasa de filtración glomerular. Y aparte de eso, pues, secreto renina. Listo. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores extrínsecos? El que ya conocen de toda la vida. El eje renina-angiotensina-aldosterona es uno de ellos. Entonces, repasémoslo rápido. Entonces vamos a tener pues un cambio que me va a generar que el aparato yuxtaglomerular libere renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno que viene en el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ir al pulmón y con la enzima convertidora angiotensina va a pasar a la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener todos estos efectos que vemos acá. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? Vamos a tener vasoconstricción, porque se va a unir a algún periférica, o incluso de la arteriola aferente, porque nos va a generar efectos sobre el músculo. Aparte de eso, va a aumentar la reabsorción de sodio e hidrogeniones, como ya lo vimos, en la célula principal del túbulo colector. Aparte de eso, va a estimular la secreción de aldosterona, que como ya vimos va a actuar tanto en la célula principal como en la célula intercalada. Y aparte de eso, va a también a permitir que se libere ADH y también se reabsorba agua. Además de esto, vamos a tener a manera extrínseca los estímulos simpáticos. Básicamente, como ya sabemos, vamos a tener dos puntos de control. Uno en los centros cerebrales altos y otros en la carótida, que van a ser el reflejo barorreceptor. Básicamente, ¿qué me va a generar esto? Me va a generar una vasoconstricción en la arteriola aferente y se va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Ahora, otros dos que me interesa que sepan, como ya vimos, la PTH y el péptido natriurético atrial. Entonces, el péptido natriurético atrial básicamente ante un estímulo, como el aumento de la presión arterial, simplemente va a decirle a la nefrona en el túbulo contorneado distal que no reabsorba más sodio. Y la PTH, como ya lo vimos, también en el túbulo contorneado distal, va a decir como si se disminuye el calcio sérico o la vitamina D, va a decir cómo reabsorban calcio. Pero también va a actuar con el aumento de fosfato sérico. Entonces, si se disminuye calcio, vitamina D, la PTH va a actuar, pero también ante el fosfato. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el fosfato quela el calcio. Entonces, si tengo mucho fosfato,
pues voy a quelar mucho calcio, entonces necesito más ingreso de calcio, por eso va a funcionar la PTH. Va a ser importante más adelante en la enfermedad renal crónica, sobre todo por una de sus complicaciones, que es la enfermedad mineral ósea, que ya vamos a ver en la próxima tutoría. Esto es como otro esquema de resumen, pero bueno, por último, antes de la terminología, vamos a hablar de cuáles son las funciones endocrinas. Entonces, ya hablamos bastante de la renina. Aparte de eso, me va a convertir la 1,25 dihidroxivitamina D en 25 hidroxivitamina D, que es su forma activa. Como ya lo mencionamos, en los capilares peritubulares del túbulo contorneado proximal se me va a formar la eritropoyetina. También voy a tener secreción de prostaglandinas y otras secreciones tubulares. Ahora, muy importante aquí la gluconeogénesis. ¿Por qué va a ser importante? Porque ya sabemos que vamos a desaminar el glutamato y esto me va a ayudar a formar nueva glucosa. Pero también nos ayuda a que, como la nefrona tiene un gasto energético muy alto, esto nos ayuda a generar también energía. Ahora, importante que se lo graben, esto no tiene nada que ver con la detoxificación amoniacal. Esto se va a dar en el ciclo de la urea en el hígado y es importante que tengan en cuenta que esto se da en el hígado porque el exceso de amonio y de urea nos va a generar la encefalopatía hepática. Pero la mayoría de gente cree que esto se da en el riñón. No, la detoxificación amoniacal se da en el hígado. Entonces, ya para terminar, tenemos la terminología. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que el paciente necesita para vaciar su vejiga. El calibre del chorro es la fuerza y el volumen de la excreción. El gasto urinario se calcula como la diuresis sobre el tiempo de diuresis sobre el peso del paciente. Lo normal es que sea de 0,5 a 2. La disuria es la sensación desagradable tipo quemón al orinar. Ahora, el gasto urinario tiene como tres afecciones. Se van a llamar poliuria, oliguria y anuria. La poliuria es que se excreten más de 3. La oliguria es que se excreten menos de 0,5 y la anuria es que se excrete menos de 0,2. La nicturia es lo mismo que nocturia, antes se hacía una diferencia, pero hoy en día, como ya eso se abolió y se dice que tanto nicturia y nocturia son términos intercambiables, y se dice que es la interrupción del sueño por necesidad de orinar. La poliaquiuria es que, a pesar de que aumento la frecuencia con la que voy al baño, no cambio la cantidad de orina o incluso puede salir muy poca orina. La hematuria es la presencia de sangre en la orina, proteinuria es la presencia de proteínas en la orina, la incontinencia es la sensación de urgencia no controlada y que puede o no generar escapes. Entonces, si les preguntan por incontinencia, no necesariamente es que el paciente se orine, es que tiene una urgencia y no puede controlarla a pesar, ¿sí? Y la litiasis es la presencia de cálculos en la orina. Se me olvidó agregar uno, que es la piuria, y básicamente es que haya leucocitos en la orina. Y pues muchas gracias, este fue nuestra primera tutoría, muchachos.